preocupados en buscar la verdad. Muchas veces en este largo camino, muchas veces nos hemos preguntado, ¿estamos locos? Porque todo, desde el inicio, todos nuestros entornos nos decían que estábamos locos, que habían sido islamistas y vale ya, ¿no? Y ha sido una larga trayectoria diciendo que nos están engañando, que esto no es lo que era, y poniendo miguitas para ir deshaciendo esa verdad oficial que ha sido mutante conforme a los intereses y que poco a poco entre todos hemos ido desgranando y fijando el foco donde debería de estar, que es en los trenes. Ni siquiera ha habido una verdad oficial, es verdad. Es una verdad oficial que ha ido cambiando según convenía. Bueno, nos vamos a acercar a la redacción un momento porque Luis Fernando Quintero, que tiene mucho arte en esto de resumir y de comparar, pues esta noche nos va a hacer un resumen comparado de lo que sabemos hasta ahora tras las últimas publicaciones del Mundo y tras esos vídeos emitidos también por Vego7. Luis Fernando Quintero, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Buenas noches, como siempre, también a todos nuestros invitados del programa de hoy. Bueno, como ha adelantado Javier Somalo, en esta ocasión vuelvo a traer un pequeño resumen fechado para analizar la polémica de los explosivos durante el juicio del 11M. Espero que las fechas sirvan para recordar cómo ha sido esta polémica y para darnos cuenta de que aún no sabemos cuál fue el explosivo que se empleó en los atentados. 19 de septiembre de 2006. 5 meses antes de que comience el juicio del 11M, la Audiencia Nacional acoge la segunda sesión de la vista de los recursos de apelación contra el auto de procesamiento del juez del Olmo. En aquella vista, el abogado de Rafaz Ujier, Antonio Alberca, presentaba dudas respecto a los explosivos del atentado. De forma airada, la fiscal Olga Sánchez no dudaba en exclamar: el explosivo es goma seco y ya vale. Mayo de 2007. Los peritos de la Guardia Civil declaran en el juicio del 11M y descartan el titadín por la aparición del dibutil-eftalato. ¿Y aparecen talato de dibutilo en los restos de titadín explosivo? Yo cuando he analizado explosivo titadín nunca he encontrado eftalato de dibutilo, porque el eftalato de dibutilo es un componente que no pertenece al titadín, solo es exclusivo de la goma 2 seco. De la goma 2 seco. Antes, tal y como ha publicado el diario El Mundo, esos mismos peritos de la Guardia Civil, compungidos, evidenciaban durante la pericia que el eftalato no se puede atribuir a la goma 2 seco. Pero te quiero decir que lo del talato no lo puedes atribuir a eso. No, vamos, te digo, quiero decir que es como una contaminación que genérica. Del mundo mundial. Del mundo mundial, vamos. Sí, claro. Es decir, no se puede asimilar esto, aunque sabemos que los explosivos tienen talato, no podríamos decir que este talato proviene del explosivo prácticamente aunque lo escribiéramos a la vez. 11 de junio de 2007, el fiscal Zaragoza se expresaba de este modo sobre los explosivos. Da igual el explosivo que se utilizara, lo cierto es que todas las pruebas apuntan a que estos personajes fueron los que cometieron ese atentado y la trama asturiana fue la que proporcionó los explosivos. 19 de junio de 2007, José María Fuster Fabra, abogado de Pilar Manjón, también en sus conclusiones alaba a la fiscal Olga Sánchez y se expresa de este modo para hablar de los explosivos. Da igual el tipo de explosivo. 31 de octubre de 2007, Bermúdez publica su sentencia de los atentados del 11M, donde concluye que no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes, pero todo o gran parte de ella procedía de Mina Conchita. Pero, ¿qué fue lo que explotó en los atentados? Bueno, pues da igual, ya lo han oído, da igual que sea una navaja, que sea una pistola, da igual, ¿qué más da? El arma del crimen, ¿desde cuándo es importante en un crimen? Luis, verlo ahora, escuchar a una fiscal, al fiscal Zaragoza, escuchar al abogado, escuchar también después al juez, prácticamente decir que qué importa. Bueno, yo creo que es muy útil hacer este tipo de repaso porque a quien lo ve, a la opinión pública, le queda muy claro que el juicio entero del 11M fue una inmensa farsa, donde íbamos por un carril hacia una sentencia que tenía que ser condenatoria para aquellos supuestos islamistas que nos habían presentado desde el principio. Entonces, como tenía que ser esa sentencia condenatoria desde el principio,
Pues efectivamente, ¿qué más da cuál sea el arma del crimen? ¿Qué más da que se hayan falsificado pruebas? ¿Qué más da que hayan desaparecido los trenes cuando en cualquier accidente de mala muerte se guarda el tren durante años para que las compañías de seguros lo periten? ¿Qué más da todo? Porque había que conseguir un resultado que era que la opinión pública aceptara que el 11M ni tocarlo, que lo que se presentó desde el principio, es decir, esa inverosímil trama islamista, era la culpable del atentado, y que niños, dejad de dar la lata porque esto es demasiado serio como para que andemos aireándolo en los medios de comunicación porque apesta mucho. Bueno, pues pasa el tiempo y lo que la sociedad española demanda es que ya es hora de que nos traten como adultos y que en un crimen, por supuesto que el arma del crimen importa, y si vamos a efectuar atribuciones de responsabilidades, pues habrá que hacerlo con unas pruebas, y evidentemente si el explosivo oficial no es el que explotó realmente en los trenes, entonces existe la obligación moral y legal de volver a instruir el sumario desde el principio y que se nos presente a los verdaderos culpables. Es que además, don Luis, en este asunto, de los 3 condenados por los asesinatos, hay 2 donde si el atentado no se hubiera cometido con la goma 2 seco procedente de mina Conchita no se les podría condenar. Porque en último extremo se puede decir, bueno, da igual el explosivo que se utilizó. No cabe duda de que, por improbable que sea, es posible que la banda del Chino, a pesar de haber comprado kilos y kilos de goma 2 a Suárez Tresserras, en el momento de cometer el atentado decidiera hacerlo con otro explosivo. Eso estaría muy bien si los únicos condenados fueran la banda del Chino, pero de la banda del Chino no ha sido condenado nadie, bien porque unos estaban muertos, bien por otros porque no los han podido capturar. Y el único de la banda del Chino que estaba, decidió el juez Gómez Bermúdez que no había pruebas suficientes para condenarlo. El único que se dice que pertenecía, pero que no hay más prueba de ello, sino el hecho de que lo hubieran reconocido en los trenes, es el caso de Jamal Zougan. Bueno, reconocido en los trenes. Sí, sui generis. Pero en fin, eso es lo que dice la sentencia. Pero Rafa Zugier y Suárez Tresserras fueron condenados por cooperadores necesarios por el asesinato de estas 191 personas, por cooperadores necesarios porque fueron los que suministraron el explosivo con el que se llevó a cabo el atentado. Pero lo que Rafa Zugier intermedió y lo que Suárez Tresserras suministró fue goma 2 seco. Luego, por lo tanto, si no fue goma 2 seco lo que explotó en los trenes, ni Rafa Zugier ni Suárez Tresserras pudieron ser cooperadores necesarios. Solo una precisión, porque luego nos dicen, es Othman el Nahui el que realizó el transporte supuestamente de esos explosivos, no Zugier, pero yo creo que el resumen que has hecho efectivamente es perfecto. Es decir, entonces, si no explotó goma 2 seco, entonces quiere decir que ha habido gente a la que se le ha condenado por cooperadora necesaria. Pero que a mí lo que me preocupa es que hay gente a la que no se ha condenado que no sabemos dónde está, y esto es lo de siempre, que si no se ha atrapado al que ha sido, lo puede repetir. Yo lo de los nombres ya les repito, no se preocupen por los nombres, ni de los componentes químicos, ni de nada. Cuando se les olvide uno, nos lo dice Luis del Pino, que se lo sabe todo, se sabe hasta los teléfonos móviles de todo el sumario, o sea que yo despreocupado por eso, a intentar entender el fondo de la cuestión. Eloy, perdón. No, que precisamente ese es un aspecto relevante, es un aspecto clave. Es decir, si quienes han sido condenados, quienes fueron condenados, declarados culpables y condenados por haber asesinado a 193 personas utilizando goma 2 seco, y ahora se demuestra que el explosivo utilizado no pudo ser goma 2 eco, entonces estos señores no deberían estar condenados. Podrían estar condenados por haber traficado con armas, por muchas cosas. Sí, porque desde luego angelitos tampoco parece que eran. No. Desde luego. Pero a mí lo más relevante del caso es que hay culpables que están en la calle circulando libremente entre nosotros. Y eso es muy grave, porque a mí no se me quita de la cabeza que si más adelante, si la jugada lo aconseja, tendrán la tentación de volver a repetirlo. No me cabe duda. Todos los crímenes no resueltos, no digo que sean crímenes perfectos, pero todos los crímenes no resueltos permiten repetirlos. Digo yo, ¿no? Permiten repetirlos. A mí lo que realmente me preocupa es que desde un inicio hubo una intencionalidad de hacernos mirar fuera de los trenes, de hacernos creer que era goma 2 seco por lo que aparecía fuera de los trenes. Es más, perdona que te corte con una cosa, que creo que apoya tu argumento. La goma 2 seco, donde aparece con total seguridad, es en los explosivos que no matan a nadie. Claro. Efectivamente, lo que está fuera de los trenes. Bueno, salvo Leganés. Bueno, y salvo Leganés, no sé. Sí, pero en los que no matan a nadie, es decir, en